La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de compartir, de encontrarnos a través de este medio, de esta plataforma, para que juntos dejemos que la palabra penetre en nuestra existencia. Hoy quiero reflexionar en torno a ver la palabra de Dios que es creadora. Y así es. Dios desde su palabra crea. La palabra de Dios es creadora. Podemos verlo en el libro del Génesis capítulo 1. Hay algunas frases estupendas a partir del versículo 3 en adelante. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Me gusta mucho cómo el escritor bíblico establece estas dos palabras primero. Dijo Dios. No fue cualquier persona. Es Dios. Dios quien decide que haya luz y hubo luz. Y dijo Dios, haya un firmamento. Dijo Dios, acumúlense las aguas. Dijo Dios, produzca la tierra. Dijo Dios, haya lámparas, llénense las aguas, produzcan la tierra animales vivientes. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. La palabra de Dios tiene un poder creador. La palabra de Dios tiene un poder maravilloso. Y es hermoso ver cómo la palabra de Dios crea desde la nada. Desde la nada. Y Dios crea la vida de la nada. Dios crea la existencia de la nada. Bien lo dirá el salmista en el Salmo 33, entre paréntesis 22, versículo 6. Salmo 33, entre paréntesis 32, versículo 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca, toda su mesnada. Por la palabra de Dios, todo fue creado. Todo fue creado. Donde hay vacío, caos, tinieblas, la palabra de Dios trae orden, trae sentido, trae luz, trae vida. Aplicémosla a nuestra existencia. Quizás tu vida está vacía. Quizás ya no tiene sentido aparentemente tu matrimonio. Quizás ya nada te llena de tanto que has acumulado, de tanto que has probado, de tanto que has vivido. Y viene Dios y dice, hágase. Quiero hacer de ti una criatura nueva. Quiero darte una vida nueva. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios habla, todo puede cambiar. Especialmente tu mundo interior, tu autoconcepto, tu autoconocimiento, tu autoestima, tu mundo de la vida, de tu historia de vida. Cuando Dios habla, puede sanar tu pasado, restaurar tu presente, iluminar tu futuro. Cuando Dios habla, pero cuando Dios habla, también hay que escucharle. Porque la palabra de Dios tiene un poder transformador. Creó la vida donde no había vida. Creó luz donde había oscuridad. Disipó las tinieblas, separó las aguas de la tierra. Solo un Dios maravilloso puede hacer eso. Y por eso es importante darnos cuenta que esa capacidad creadora de Dios desde su palabra también puede crear en ti una nueva vida. Puede crear en ti un nuevo corazón. Puede crear en ti una nueva experiencia. Solamente es que acojas su palabra. Que te dejes interpelar por su palabra. Así como Dios fue capaz de crear el mundo físico, es capaz de crear en ti una nueva vida. Es capaz de crear en ti un corazón humilde y sencillo. Es capaz de crear en ti una experiencia de paz. Es capaz de crear un matrimonio nuevo. Es capaz de crear una relación familiar más tranquila, más sosegada, más serena. Solamente es de abrirnos a la fe. Solamente es de acoger esta palabra. Solamente es de saber entender y asumir esta palabra. Dios es capaz de crear un nuevo corazón. Dios es capaz de crear un nuevo ambiente en tu familia. Dios es capaz de crear una nueva vida.
solamente es que creas en Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder que no solamente da vida, no solamente es un poder creador. Dentro de ese poder creador, la palabra de Dios también tiene un poder sanador que rompe cadenas, que renueva la mente y el corazón, que levanta al caído, que instruye, que inspira, que anima. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Ese poder creador está dado para ti también, para que tú lo asumas, para que seas un nuevo hombre, una nueva mujer, para que desde tu paternidad y maternidad la sepas ejercer a la luz de la palabra, para que tú como hijo, como hija, sepas interpretar el valor que tienen tus padres, tus hermanos, para que sepamos todos entender que somos miembros de una sociedad que lo que más necesita es que impere la justicia, la verdad, la libertad, la democracia, la alegría, la paz, la solidaridad. Dios, a mí me impresiona esto, Dios habla de cosas aun cuando no existían. Dios habló de luz cuando había tiniebla. Dios, el Dios creador, habla de cosas que no existían. Porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Te das cuenta? Que el Señor conoce bien tu corazón. Él sabe bien qué momento estás viviendo tú. La palabra de Dios tiene un poder no solamente creador, sino que todo lo que proclama se hace. Todo lo que proclama se hace. Daré un corazón nuevo. Se hace. Se hace. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesucristo. Se hace. Todo lo que el Señor establece, se hace. En el mundo de la palabra, en el mundo de la Biblia, la palabra es más que un simple medio de comunicación entre Dios y los hombres. En el mundo de la Biblia, la palabra va a lo más íntimo del ser humano. Va a lo más íntimo del ser humano, porque esa palabra de Dios es eficaz. Esa palabra de Dios construye, esa palabra de Dios sana, esa palabra de Dios instruye, capacita. Leamos el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Recordemos que Juan no es parte de los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios sinópticos, tienen parecido, tienen elementos muy comunes entre los tres, pero Juan es muy diferente. Y mire cómo comienza San Juan, capítulo primero. Leamos algunos versículos del 1 al 5, del 9 al 12, versículo 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Resalte eso, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Versículo 9 al 12. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Lea estos textos de San Juan, capítulo 1. Los he dividido en 3, del 1 al 5, del 9 al 12 y el versículo 14. O sea, esta palabra de Dios, esta palabra creadora, está revelada. La máxima revelación de la palabra creadora es Jesucristo. Jesucristo. Este Jesucristo que estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. Y luego dirá, escuche bien, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Vino a su casa, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, Jesús. Y la palabra se hizo carne, misterio de la encarnación, tiempo de Navidad, misterio de la encarnación, Jesucristo encarnándose en la realidad humana y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Es lindo, mire, solo con esos versículos podríamos estar un buen tiempo ante Jesús sacramentado, meditando cada frase del contenido de cada uno de estos versículos, que es lindísimo. El misterio, este Jesús que es palabra, se encarna en una realidad. Somos invitados cada uno de nosotros a entender que esta palabra de Dios es creadora, esta palabra de Dios es liberadora, esta palabra de Dios revela el sentido de fidelidad de Dios para con su pueblo. Me llamó la atención porque encontré una catequesis del Papa Benedicto XVI en relación a la palabra de Dios. Y el Papa Benedicto, en su momento, hablando sobre la palabra, definió algunos aspectos que me llamaron la atención y que lo quiero compartir con usted. El Papa Benedicto decía que la palabra de Dios es firme. O sea, que la palabra de Dios es firme. Por eso hablamos de fidelidad. O sea, la palabra de Dios no es cambiante. La palabra de Dios es firme. Luego, la palabra de Dios es la verdadera realidad. O sea, la palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida. Como palabra creadora, nos confronta con la realidad nuestra. Es la verdadera realidad, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La salvación. ¿Cuál es el fundamento del plan de Dios? El amor. Que Dios te ama y anhela salvarte y anhela salvar a los tuyos. Luego el Papa Benedicto XVI planteaba que la palabra de Dios es la verdadera riqueza y el éxito verdadero. Se recuerda el libro de Josué capítulo 1, mantente fiel a esta palabra, le dirá Dios a Josué, y tendrás éxito en todo lo que emprendas. El Papa Benedicto XVI nos planteaba en su momento que la palabra de Dios es la verdadera riqueza. Hay que aprender a degustar de esta palabra, hay que aprender a alimentarnos de esta palabra, porque esta palabra nos revela el éxito verdadero. Que el éxito verdadero desde el principio de la Sagrada Escritura no es tener cosas, es la realización de hijos de Dios. Luego el Papa Benedicto XVI nos planteaba que la palabra de Dios es creadora, pero agregaba algo, y regeneradora. O sea, nos vuelve a generar, nos vuelve a inspirar, nos vuelve a promover como hijos de Dios. Cada vez que nos alimentamos de la palabra, el Señor crea algo en nosotros, el Señor nos inspira a vivir nuestra vocación de manera diferente, el Señor nos promueve algo diferente en nuestra vida. Luego también el Papa Benedicto XVI decía que la palabra de Dios es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Entre Dios y el creyente, es lugar de encuentro. Ese momento cuando tú lees la palabra, la escrutas, la escuchas, la reflexionas, es un momento de encuentro, es Dios hablándote. No sientes algo en tu corazón, es Dios hablándote, es Dios hablándome, es estar con Él. Es leer una carta de amor, porque la palabra de Dios es eso, es una carta de amor. Entonces bien lo decía Benedicto XVI, ¿no? Es ese lugar de encuentro entre este Dios de amor y cada uno de nosotros. Luego, la palabra de Dios es el hallazgo definitivo. No busco creer en otra palabra. No busco creer en otra palabra. Esto es lo definitivo, esto es lo total. Esto no es parcial, esto es lo total, es la totalidad de la palabra de Dios. La revelación de Dios se ha escrito. Entonces, esto lo asumo como una verdad absoluta. ¿Por qué no? Como una verdad. Y esta verdad la voy a vivir y la voy a defender. Luego, la palabra de Dios, decía Benedicto XVI, es perenne, es universal. ¿Qué significa esto? Es eterna y es para todos.
es para todos. Por eso la misión de la iglesia de anunciar a Jesucristo, la misión de la iglesia de ser fermento en este mundo, es una misión de todo bautizado. Por lo tanto, la palabra de Dios es perenne, permanece siempre y es universal, no es para unos pocos, es para todos. La palabra de Dios, decía Benedicto XVI, es el anuncio del Evangelio. O sea, la palabra de Dios contiene el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos impulsa, nos anima a comunicar a Jesucristo, a proclamar a Jesucristo, a anunciar a Jesucristo. Luego el Papa Benedicto XVI decía que la palabra de Dios es la escalera para llegar al amor de Jesucristo. La escalera para llegar al amor de Jesucristo. En la medida que voy adentrándome a la palabra, voy adquiriendo no solamente un conocimiento, sino una experiencia que me va promoviendo a una mayor cercanía, a un mayor nivel de conciencia de quién es Jesús para mí, de quién es Jesús. Entonces, por lo tanto, esa relación se vuelve como esa relación entre maestro y discípulo. Una relación más íntima, una relación más constante, una relación más continua, más profunda. Entonces va propiciando un corazón sensible. Y por último, Benedicto XVI decía que la palabra de Dios es la palabra de la vida para siempre y para todos. La palabra de Dios es la palabra de la vida para siempre y para todos. La vida para siempre. Palabra de vida eterna. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna, o sea, lo eterno? Nos cuesta pensar en lo eterno porque vivimos en una sociedad que nos promueve lo temporal y nos hace creer que lo temporal es más importante que lo eterno. Pero cuando dejas que la palabra de Dios penetre tu vida, cuando vas teniendo esa relación con Jesucristo, te vas dando cuenta que lo más importante no es lo temporal, que lo más importante es lo eterno. Que esto temporal nos sirve mucho para aprender a aspirar a lo eterno. Y es ahí donde entonces esta palabra que es creadora quiere crear en ti, quiere transformar tu mente, tu corazón. Dios, desde su palabra, puede crear un ambiente familiar diferente al que hoy tienes ahí en casa. Dios, desde esta realidad de la palabra, puede transformar la relación de tu matrimonio y volver un matrimonio más respetuoso, más cariñoso, más amable, más tierno. Puede crear una sociedad diferente cuando todos los miembros de esta sociedad nos volvemos a Él y asumimos de manera recta, seria, coherente su palabra. Es ahí donde como iglesia estamos llamados nosotros a reflejar esta palabra creadora de Dios. Esta palabra creadora que está llamada y nos dice en el libro de Apocalipsis, nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Dios crea la novedad, porque todo lo que Dios crea es nuevo. Nuevo. Habla de darnos un corazón nuevo, de darnos un espíritu nuevo. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras realidades. Esa realidad de dolor, de tristeza, de angustia que estás atravesando, que estás viviendo hoy, el Señor la puede transformar si te abres al mundo de la fe. Si reconoces que tú solo no puedes, tú sola no puedes. Si te interesas y buscas del Señor, si vas a tu parroquia, participas de la Eucaristía, te integras a algún grupo apostólico, si has sido invitado a un retiro y vas, o sea, todas esas experiencias a nivel espiritual nos van creando nuevas oportunidades, porque hay algo que yo he aprendido, es que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades le dio Jesucristo a Pedro, por ejemplo? Ver al Pedro en los evangelios y ver al Pedro en Hechos de los Apóstoles o en las cartas que escribió Pedro, te das cuenta que es un Pedro diferente. Dios va creando de lo que no es para que sea. Lo mismo lo dirá San Pablo. Cada uno de nosotros pensemos un momento a esta hora del día, ¿qué es lo que Dios quiere crear en ti, en mí? A razón de esta reflexión, ¿cuál es la propuesta de Dios para nuestra vida hoy, a esta hora?
La palabra de Dios es creadora. De la nada creó Dios, de la nada. Así que pensemos en usted y en mí. ¿Cómo estamos? No tenemos nada, no hay paz, no hay alegría, no hay tolerancia, no hay conversión. Y Dios, de esa nada, puede crear un nuevo hombre, una nueva mujer, puede crear una familia más sólida, un matrimonio más feliz. Solamente es que dejemos que Él haga. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Hay un firmamento y hubo un firmamento. Acumúlense las aguas y se crearon las aguas. Produzca la tierra pasto, hierbas de semillas y todo, y se produjo. Haya lámpara en el cielo y se hizo. Llénense las aguas, produzcan la tierra, hagamos al hombre. O sea, Dios es capaz de transformar, Dios es capaz de crear. Ahora, la clave en esto está, mi amigo, mi amiga, en algo. ¿Eres capaz de creer en esto? Ábrete al mundo de la fe. Ábrete al mundo de la fe. Decídete creer en Jesucristo. Decídete asumir a Cristo. Decídete tener una comunión con Él. Decídete. Entonces, tu vida, tu mundo, tu realidad se va a empezar a transformar. Se va a empezar a transformar. He caminado por más de 40 años en la fe y venía del mundo de la incredulidad. Venía del mundo de la oscuridad tremenda. Y el Señor, en un retiro de vida en el Espíritu, me transformó. Empezó la transformación en mí. Nunca pensé en servirle de esta manera, predicando, formando laicos, apoyando sacerdotes, trabajando con personas, matrimonios, familias en crisis. Nunca pensé en esto. Mi proyecto era ser abogado. Llegué a 3er año y el Señor cambió mi vida. Iluminó mi vida. Me hizo una nueva criatura. Me está haciendo una nueva criatura. Si eso el Señor lo hizo conmigo, ¿tú crees que no lo puede hacer contigo también? Claro que sí. Solamente es que te dejes seducir por Él, que confíes en Él, que entiendas que Él te quiere quiere hacer de ti una nueva criatura. San Pablo dirá que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces, esa novedad creadora de la palabra es para ti. Esto no es un cuento de hadas, esta es una realidad. El Señor sigue actuando, el Señor sigue hablando, el Señor sigue transformando vidas. Faltas tú, falta tu matrimonio, falta tu familia. Y por eso el Señor sigue hablándote, buscándote, revelándose en tu vida. ¿Cuánto más tendrás que pasar? No sé. Eso depende de ti. Si te abres hoy a la fe, vas a empezar entonces un camino diferente. Vas a empezar un camino con una fuerza, con una vivencia totalmente diferente. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas? Escuchaba a un hombre que participa en Juan 23, en una comunidad que me invitaron a predicar y me decía, bueno, yo era un hombre violento, era un hombre alcohólico, era un hombre mujeriego y le he pedido perdón a mi mujer, he empezado una vida de conversión y aquí estoy ahora al servicio de la comunidad parroquial también y me integré a Juan 23, hice mi retiro de Juan 23, o sea, puedes entender, puedes encontrar hoy más que nunca que esta palabra de Dios, que es creadora, sigue creando nuevas vidas, sigue dando nuevas experiencias, sigue transformando corazones, renovando mentes. Y por eso es lindo abrirse al mundo de la fe. Si tú estás siendo invitado a participar de algún retiro, de algún grupo de iglesia, de algún momento de reflexión de la palabra, de algún momento, lo que sea, ve con docilidad y deja que el Señor te transforme. Recuerda que la palabra de Dios
es creadora. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.